Bien, pues vamos a compartir la palabra y hay algo muy interesante que el Señor siempre nos enseña. Lo importante es que la palabra es viva y eficaz y siempre tiene algo poderoso. Lo más poderoso que existe en el universo, lo más poderoso que existe en el universo es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo tiene todo el poder del universo. Dice, recuerde que la palabra dice que Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Dice la escritura en Hebreos capítulo 1 que Cristo Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es muy importante que usted y yo siempre lo entendamos. Y acompáñeme a buscar a Juan capítulo 15. Acompáñenme a buscar Juan capítulo 15 en su Biblia, por favor. Juan capítulo 15. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, así es que en el nombre de Jesús, dice la escritura en Juan capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer el primer versículo de Juan capítulo 15 y dice así, el Señor Jesús hablando, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En la Biblia se utiliza mucho como símbolo no solo la vid, pero también el fruto de la vid. No solo la vid, es decir, lo que es la planta en sí, el árbol o como queramos llamarle, pero también el fruto de la vid y lo que se puede hacer con el fruto de la vid. Hay mucha relación, hay mucha sabiduría, hay mucha, digamos que, enseñanza acerca de la vid, acerca de la uva, acerca del vino, que tienen que ver con la unción del Espíritu Santo, que tienen que ver con el mover del Espíritu Santo, que tienen que ver con el nuevo, con la nueva vida o el nuevo sistema de pensamiento que el Señor Jesús quiere que tú y yo establezcamos firmes en nuestras vidas. Esto es su palabra, la palabra del Evangelio de Cristo, la palabra del Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, discernida, inspirada por el Espíritu de Dios en nosotros, que nos habla del Evangelio de Jesús desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, tú y yo tenemos que, por el Espíritu de Dios, ver, admirar, recibir la revelación de Cristo Jesús en la Escritura. Recuerda que Jesús es la palabra es Jesús. Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí vemos una expresión que el Señor Jesucristo o con la que el Señor Jesucristo nos relaciona. Es decir, dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador, pero establece algo o define algo dentro de la vid, que son los pámpanos o las ramas, y que dice, ustedes son las ramas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ahorita lo vamos a ver más adelante, donde el Señor Jesús define que nosotros somos las ramas. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará,
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y esto es muy interesante porque ¿qué es lo que tú y yo tenemos? ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, si pensamos como personas, como hombres, como seres humanos separados de Dios, podríamos pensar en cosas materiales, podríamos pensar en cosas subjetivas, podríamos pensar en cosas del alma. Pero no fuimos llamados a eso, fuimos llamados a pensar lo que la palabra del Señor nos dice que ya tenemos. En la palabra del Señor, en la palabra de Cristo, que es Dios hablando al hombre, Dios inspirando por su Espíritu Santo al hombre para revelarse a sí mismo, al hombre, Dios revelándose al hombre, Dios revelando su corazón. Y en su palabra podemos entender no solo quién es Dios, quién es su Hijo, su Espíritu Santo. En la palabra podemos entender a la persona maravillosa, preciosa y divina de Jesús, su obra terminada, completa y perfecta. Pero también quiénes somos tú y yo en Él, en Cristo. ¿Quiénes somos tú y yo en Él, en Cristo? ¿Para qué? Para que podamos entender, para que podamos creer lo que ya tenemos en Él, para que podamos creer, para que podamos entender y permanecer en lo que ya tenemos en Él y en lo que fuimos llamados a hacer. En la palabra del Señor están descrito el evangelio que nos dice quiénes somos, lo que fuimos llamados a hacer por causa de lo que somos y por causa de lo que ya tenemos. Y podríamos hablar de muchas cosas respecto a lo que ya tenemos en Cristo. Tenemos vida eterna, tenemos salvación, tenemos el perdón de todos nuestros pecados, tenemos la sanidad de nuestros cuerpos. Te estoy hablando de lo que ya tenemos. ¿Y por qué hablamos de lo que ya tenemos? Por lo que Cristo hizo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él fue sepultado y cuando Él resucitó, causó por la gracia y la bendición de Dios, que todo aquel que crea en Él sea hecho hijo de Dios, todo aquel que le recibe como Señor y Salvador, sea hijo de Dios. Entonces tenemos un Padre, tenemos paternidad, somos hijos, tenemos una relación de paz para con el Padre, porque tenemos la justicia de Dios en Cristo. No solo el perdón de nuestros pecados, pero hemos sido justificados. Ahora tenemos una relación, Dios nos puso en una relación perfecta para con Él. Tenemos paz para con Él por causa de su justicia. Tenemos la bendición de Dios, toda la bendición de Dios. Tenemos la paz de Dios, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos su Espíritu Santo. Tenemos su llamamiento, tenemos su esperanza, tenemos su herencia, la herencia de Cristo para nosotros, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tenemos su Espíritu en nosotros, tenemos su unción. Tenemos el poder para hacer las riquezas. Tenemos su abundancia de gracia y su justicia. Tenemos su aceptación y su gloria. Entonces, cuando nosotros conocemos, creemos correctamente y entendemos correctamente lo que ya tenemos y sabemos lo que somos, entonces el Señor nos llama a dar fruto. No podemos quedarnos sin movimiento, no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos pasivos, sabiendo lo que ahora somos en Cristo y sabiendo lo que ahora tenemos en Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino el poder de Dios en nosotros. Cuando dice la Escritura que cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Él es poder en nuestras vidas. Su palabra es poder en nosotros. El poder de su espíritu está y mora en nosotros. No lo digo yo, lo dice su palabra.
y Él es fiel a su palabra. Él no puede contradecir su palabra y su palabra no son dichos. Desafortunadamente, en la experiencia vivida humana, no estamos tan acostumbrados a conocer el poder de las palabras. En la antigüedad, la palabra tenía mucha autoridad y poder. Alguien que daba su palabra era ley. Pero hoy en día, los engaños, las mentiras, la tergiversación de todas las cosas, la inspiración del príncipe de la potestad del aire en este mundo, la vanagloria de la vida, el egocentrismo de las personas, ha impedido que la palabra de los hombres o que la palabra puesta en las bocas de las personas tenga fidelidad, se considere como algo importante. Tan es así que después implantaron o implementaron que fueran escritos los dichos para que no se tomara como pretexto el dicho aquel que dice que las palabras se las lleva el viento, para que todo fuera de acuerdo a cómo se estableció, definían, escritos hasta ahora, se definen, se firman, pero resulta que el hombre que tiene un corazón malo, que el hombre es llamado por sí solo al egocentrismo, a la maldad, como dice la palabra, que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, ha encontrado la coyuntura para romper lo que ya está escrito, para destruir aún los mismos acuerdos. Así es que este mundo está plagado. Hay una pandemia de incredulidad, hay una pandemia de engaño, hay una pandemia de deslealtad, de infidelidad en la vida de las personas. Pero tú y yo no somos perfectos, pero Cristo es perfecto. No creemos en nosotros mismos, pero creemos en Cristo. Y lo importante aquí es que su palabra tiene poder y es fiel. Él mismo prometió, él mismo juró por su nombre. Y lo que Dios ahí ha dicho será, como lo hemos compartido antes. Dios dijo, sea la luz, y por eso tú y yo tenemos luz. Yo no sé si tú habías concebido esto, pero ahorita utilizamos la luz eléctrica o digamos que los equipos o accesorios para que a través de la luz eléctrica tengamos luz en nuestras casas. Pero la luz también es con la que todos los electrodomésticos funcionan. Nos hemos beneficiado de la luz eléctrica. Y esto de la luz eléctrica no fue un invento de hombre. Esto es parte de la creación, de lo que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Claro que la luz es más que esto. La luz es Cristo. Y, por ejemplo, Dios dijo, sean las lumbreras, y puso la lumbrera mayor y la menor, el sol y la luna. Y las lumbreras siguen saliendo, siguen apareciendo en el firmamento día con día. Dice la Escritura que el sol sale sobre la cabeza, porque Dios lo dijo. No es porque Dios lo puso en sincronía, en órbita, y las cosas empezaron a funcionar por sí solas. No es así. Todas las cosas siguen sucediendo por causa de la palabra de su poder. Así es que he aquí tú y yo delante de la palabra de su poder, que nos dice lo que somos, que nos dice a lo que fuimos llamados, que nos dice lo que nos ha sido concedido por gracia, que nos dice lo que tenemos y que nos dice lo que ahora fuimos llamados a hacer en su poder, por su espíritu, en la fe, por su palabra. Así es que vemos aquí a Juan escribiendo las palabras de Jesús, donde dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y aquí este versículo tenemos que entenderlo correctamente a la luz del Evangelio. Dios, por causa de Jesús, vino a salvar al mundo y no a condenar al mundo. Cristo tiene sus ovejas, como dice la Escritura en Juan 10, y sus ovejas oyen su voz. Y Él vino a darnos vida y vida abundante. Él, al que viene hacia Él, Él nunca echa fuera a nadie. Así es que
Dios no vino a condenarte. Tú puedes entender, conocer y creer todo lo que tú ya tienes en Cristo, lo que tú ya eres en Cristo y a lo que fuiste llamado. Y tú puedes, por tu voluntad propia, no mover un solo dedo en tu vida. Y te vas a ir con Cristo en una eternidad con Él para siempre. Pero tú puedes en esta tierra no mover un solo dedo en tu vida para que el propósito de Dios se cumpla en ti. Dios no lo puede cumplir de forma automática. Dios dijo al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree y gobierne y tenga autoridad. Y aunque el hombre cayó y pecó, y después en el diluvio Dios prácticamente destruyó a la humanidad, pero a Noé le dijo la misma bendición de Abraham, perdón, de Adán. Dios le dijo a Noé de la misma forma. Dios nos dio el derecho a decidir, nos dio libre albedrío. Así es que Dios no puede forzarte. Aunque tú seas hijo de Dios, aunque tú tengas toda la bendición, aunque tú tengas toda la provisión y aunque tú entiendas lo que has sido llamado a hacer, si tú no mueves un solo dedo, Dios no te va a obligar. Pero no fuimos llamados a eso. Así es que, dice la Escritura, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Es decir, si tú no mueves un solo dedo, Dios no te quita de en medio. Dios te dio virtudes, Dios declaró bendición sobre tu vida, Dios te dio dones y Dios no puede echarse para atrás. Lo que Dios ya te dio, Dios no te lo va a quitar. Jesús le dijo a María, bueno, le dijo a Marta, su hermana, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Así es que Dios ya te dio y aunque tú no lo uses, Dios no te lo quitará, pero no es el propósito este. Entonces, ¿por qué la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 2 dice que todo pámpano que no lleva fruto, si tú y yo somos los pámpanos, dice todo pámpano que no lleva fruto lo quitará? Pero la palabra quitar en el griego tiene un significado diferente al que podíamos entender en español. Digamos que el español que leemos aquí o el inglés inclusive no está ampliamente descrito. Déjame decirte de dónde lo quitará. Normalmente cuando un pámpano no lleva fruto en la vid, no es porque el pámpano esté echado a perder. Normalmente cuando un pámpano no da fruto en la vid, cuando una rama no da fruto en la vid, no es porque esté echado a perder. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cuando habla de un pámpano que está seco. Un pámpano que se seca es un pámpano que se desprende de la vid. Un pámpano que está seco, un pámpano que se echa al fuego, un pámpano que se quita de la vid. Es un pámpano que se desprendió de la vid y que ya no recibe la bendición de la vid. Pero aquí el Señor Jesucristo no dice que lo quitará de la vid. De hecho, en el griego la palabra quitar, que viene aquí en español, significa lo levantará, lo levantará, lo restaurará, lo levantará. ¿Por qué? Porque cuando un pámpano cae al suelo y no está en la altura adecuada para que reciba no solo el sol, el oxígeno y que tenga libertad, entonces ese pámpano, por alguna razón, no puede producir la bendición que provee la vid. Es decir, no puede manifestar el fruto que la vid le está proveyendo que manifieste. La vid provee en su interior la savia, digamos que en lo natural. Es decir, Cristo provee la bendición. Cristo mora en nosotros. La bendición nos fue dada. ¿Dónde está? En nosotros. Cristo está en nosotros. Su espíritu está en nosotros. Toda la bendición está aquí y esa bendición quiere salir de adentro hacia afuera. Digamos que los pámpanos o las ramas es nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestras acciones. Nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestras acciones. Y como tú y yo en nuestro espíritu somos como Jesús, digamos que nosotros en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, somos como parte de la vida. Pero lo que ha de manifestar el fruto, lo que lleva el fruto, lo que carga el fruto, es la rama.
Y lo que se ve en nosotros no es lo que hay en nuestro corazón en el sentido espiritual. Pero lo que se ve y se manifiesta en nosotros es lo que hay en nuestra alma y en nuestro cuerpo y en nuestras acciones. Entonces, cuando una rama cae al suelo, no tiene el oxígeno, no tiene el sol y la savia queda impedida a fluir correctamente para que aquella rama manifieste el fruto de la vida. Entonces, Cristo lo que dice es, tomo la rama y la levanto y la pongo en su posición en la que debe de ser. Así es que una rama caída tiene que ver con un creyente que está pasivo, con un creyente que se siente condenado, con un creyente que no está perseverando en la fe, con un creyente que es temeroso, que vive bajo el pánico, bajo el temor, con un creyente que no entiende la naturaleza de amor, de bendición, de gracia y de justicia de Dios el Padre y de Jesucristo. ¿Recuerda aquel hombre que recibió un denario para multiplicarlo o una mina y que lo escondió y no hizo nada con lo que recibió y dijo porque le dio miedo? Así es que tú y yo no fuimos llamados a eso. Pero si nosotros estuviéramos padeciendo o en esa situación, Dios es poderoso para levantarnos de ahí si nosotros creemos. Dios es poderoso para levantarnos de ahí si nosotros caminamos en su palabra y dejamos la incredulidad atrás y dejamos el temor atrás y dejamos la vanidad de las cosas atrás y dejamos el amor a otras cosas atrás y empezamos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Así es que Dios no nos quita si ya somos nuevos creyentes nacidos de nuevo. No nos quita del ministerio, no nos quita de la palabra, no nos quita de lo que nos ha dado ya en Cristo. Nosotros podemos limitar a Dios y nosotros mismos nos quitamos de poder manifestar el fruto de Dios en nuestras vidas, pero Él no lo hace. Y cuando nosotros reconvenimos y consideramos y nos arrepentimos, es decir, dejamos de pensar en las cosas del mundo y empezamos a pensar en la palabra para que nuestras mentes sean renovadas con la palabra. Eso es arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar. Estoy pasivo, ahora quiero estar activo. Estoy inerte, ahora quiero servir a la justicia, quiero servir al Señor. Tengo temor, ahora quiero experimentar el amor porque lo he conocido y lo he creído, porque el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Y entonces, Cristo Jesús, en su poder, en su palabra, me restaura, me levanta para que suceda lo siguiente, lo que dice después. Y todo aquel que lleva fruto, es decir, que ya estás perseverando en la palabra y caminando en la palabra, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo que lo limpiará para que lleve más fruto? Bueno, naturalmente tiene que hacerse algunos arreglos en la vid, tiene que quitarse algunas hojas o aquellas cosas que estén impidiendo que la rama esté produciendo bien su fruto. Tiene que haber una limpieza de quizá algo que esté marchito, etcétera. Pero dice la escritura, vamos a ir leyendo, si nosotros queremos llevar fruto y entendemos que fuimos llamados a llevar fruto, dice la escritura que el Señor nos limpia. ¿Cómo nos limpia? Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así es que si nosotros estamos llevando fruto y queremos permanecer y seguir llevando fruto y más fruto, entonces debemos permanecer en la palabra. Permanecer en Cristo es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es permanecer en Cristo. Permanecer en la palabra, permanecer en Cristo es causar, es ordenar, es obligar a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestras acciones, a que sigan a Jesús, a que sigan su palabra, a que caminen en la bendición y en la plenitud, en la vida abundante de Cristo. Recuerda, tu ser interior es el ser espiritual que tiene autoridad y poder, es realmente lo que tú eres. Y tú fuiste llamado a señorear. Dice, todos aquellos que reciben la abundancia de gracia y el regalo de su justicia fueron llamados a reinar en vida. ¿Y cómo podemos reinar en vida? ¿Cómo podemos dar fruto? ¿Cómo podemos reinar en vida y dar fruto? Solo a través de recibir la abundancia de su gracia y su justicia y entender que nuestro ser interior es uno con el Espíritu de Cristo y es quien debe señorear y gobernar nuestra alma, nuestro cuerpo, con la renovación a través de la palabra para que haya transformación en nuestras vidas por el Espíritu de Dios que nos fue dado. Dice el versículo 4,
permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Ahí está Jesús haciendo la analogía del pámpano y la vid y de él con nosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Recuerde que la palabra nos enseña que tenemos que permanecer en Jesús, tenemos que permanecer en su palabra para conocer la verdad hasta que alcancemos libertad plena en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Tú y yo separados de Cristo no podemos llevar fruto adecuado. Si estamos separados de Cristo, nuestro fruto será fruto de maldad. Pero en Cristo estamos destinados, fuimos llamados a manifestar, a llevar el fruto de Cristo, no nuestro fruto, sino el fruto de Cristo. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así es que permanecer en Jesús, permanecer en su palabra, permanecer asociados con personas que participan de la misma fe va a causar que nosotros llevemos fruto, fruto de justicia, fruto de bendición, fruto donde otros se sacian para ser alimentados, para ser restaurados, para ser bendecidos, para alcanzar lo más alto deseado, que es Cristo, la salvación y el perdón de los pecados. Así es que tú y yo somos importantes en este proceso, en esta obra redentora de Jesús, en esta obra del Evangelio de Cristo. Versículo 5, dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aquí ya lo define. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Recuerde que al principio, en el versículo 1 dice, yo soy la vid y mi padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Yo soy la vid verdadera y el padre es el labrador. Así es que el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esto es muy interesante porque él es fiel a su palabra. Él permanece en ti. Él permanece en ti. Él permanece en ti. Nunca te dejará, nunca te abandonará. Pero esto es muy importante. Cuando tú permaneces en Él y hay fruto, tienes que entender que es por causa de que Él permanece en ti. Tú no puedes intentar permanecer en Él sin que Él permanezca en ti. Es decir, tú puedes ser, o los hombres pueden ser incrédulos, religiosos, y no tener a Cristo y querer permanecer a través de la religión, a través de creer incorrectamente en Cristo. Pero Cristo no está en ellos. Tú puedes, o un hombre puede intentar permanecer en Cristo, pero si Cristo no está en ellos, no se cumple esta condición. Así es que el Señor dice, el que permanece en mí y yo en él, esta es la gran bendición, que porque somos nacidos de nuevo, nosotros permanecemos en él por causa de que él nos tiene abrazados. Él permanece en nosotros. Es una condición poderosa, porque así nosotros no perderemos la conciencia, no perderemos el balance, el entendimiento de que no se trata de nosotros, se trata de que Él permanece en nosotros. En la vida diaria hacemos muchas cosas y a veces no somos conscientes de que Él está con nosotros. A veces dos adultos, digamos que un hombre y una mujer que están unidos en matrimonio. El hombre hace sus labores, la mujer hace las suyas y están, digamos que el hombre en su trabajo fuera de casa, la mujer en los quehaceres dentro de casa y están separados. Y el hombre regresa a casa y vuelven a estar juntos, entonces quizá durante sus quehaceres de cada uno están conscientes de que están casados, pero no están experimentando la unidad por la presencia del uno con el otro, pero cuando el hombre regresa a casa y está con su mujer, entonces están conscientes de que el uno está con el otro. Pero a veces nosotros en la vida diaria dejamos de estar conscientes de que Dios está con nosotros. Pero se lo voy a poner en estos términos. Imagínese que un niño chiquito, un niño pequeño, que necesita de la supervisión total y completa de su padre o de su madre.
Entonces, el niño empieza a gatear, empieza a caminar. Y el papá o la mamá le están dando ánimo, le están dando instrucción, le están dando empoderamiento. Y el niño está confiado. Sabe, siempre sabe. Y voltea para un lado y ve a papá o a mamá. Y voltea para el otro y ve a papá y a mamá. Así es que el niño sabe y se siente confiado y seguro de que papá o mamá siempre están con él. O como cuando un niño está siendo enseñado por su padre o su madre, sus primeras incursiones en una alberca, aprender a nadar. Y hay cierta expectación, hay cierto, digamos que, inseguridad respecto al niño cuando el niño estuviera solo, sin papá o mamá, pero cuando está con papá y mamá, el niño se siente seguro. Y así tú y yo necesitamos entender que el Señor permanece en nosotros y que cuando nosotros permanecemos en Él y estamos conscientes de su palabra y declaramos su palabra y vivimos por su palabra en todas las áreas de nuestra vida, haciendo lo que fuimos llamados a hacer, tenemos que recordar y entender que Él permanece en nosotros. Es una persona. El Espíritu de Cristo, Cristo mismo es Dios personal, llamado a tener una relación personal con nosotros que nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Dice, este lleva mucho fruto, el que permanece en mí y yo en él, ya no dice lleva fruto, sino este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto es muy importante porque cuando entendemos o cuando nuestras acciones nos estamos separando del Señor, puede venir la altivez y la soberbia. Y cuando alguien empieza a caminar en altivez o en soberbia, viene la soberbia, viene la altivez antes de la caída. Acuérdese de eso. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece. Si usted y yo fuimos llamados en Cristo y ahora somos nuevas criaturas en Cristo, nosotros no nos podemos desligar de Jesús. Nosotros no nos podemos cortar a sí mismos de Jesús. A menos, es decir, usted no puede cortarse de Jesús por causa de sus acciones, que pueden ser malas, o de sus errores, que pueden ser muchos, o de sus defectos. Pero no vamos a compartirlo ahorita, pero quizá es para otro momento. Pero la Escritura dice que aquellos que fueron iluminados, que aquellos que fueron madurados, que aquellos que recibieron la palabra, que aquellos que participaron del poder de Dios y rechazaron, y habiendo experimentado todo esto, rechazaron por voluntad propia y en madurez, rechazaron, entonces ya no tienen una segunda oportunidad, porque ya no van a creer en el poder de la redención. Rechazan a Jesús, se separan de Jesús y entonces vuelven a sus pecados y ya no van a creer en el poder redentor de Jesús en la cruz del Calvario. Y Jesús murió una sola vez y para siempre. No puede volver a morir. Así que dice la Escritura que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Así es que no creo que el Señor Jesús esté hablando de aquellos, como hablan Hebreos, que fueron iluminados y que fueron llenos del Espíritu y que caminaron en madurez y después rechazaron, porque aquí Jesús no había ido a la cruz. Aquí más bien Jesús está diciendo, como la víspera, de que había que permanecer en él hasta que él fuera a la cruz para que resucitara y para todo aquel que en él creyere no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Así es que todo el que no permanece, el que no viene a Jesús, recuerde que Jesús le está hablando aquí a los judíos, todo aquel o bueno, de hecho le está hablando a sus discípulos, pero como algo muy, muy genérico, muy importante. Pero lo que debemos entender aquí es que aquel que no permanece viniendo a Jesús, aquel que no tiene a Cristo, aquel que no recibe el Espíritu de Cristo en su vida, en su interior, a Cristo como Señor y Salvador,
dice, aunque pudiendo haber sido un pámpano, dice, será quitado y será echado afuera, dice, y se secará, y lo que se seca se recoge, se echa en el fuego y arde. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora ya dice el Señor Jesús, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Acuérdese que la palabra discípulos dejó de usarse en el libro de los Hechos entre los judíos y entre los hombres no judíos, los gentiles, empezó a hablarse acerca de los cristianos. Los cristianos son los que aprenden de la palabra de Jesús, son los seguidores de Cristo, son los que fueron ungidos o los que son ungidos con el bautismo del Espíritu Santo, con la unción de Jesús. Como el Padre me ha amado, así también yo os amo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis gozo y que vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que el que pone su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué clase de amistad obliga a alguien a hacer lo que esa persona quiere? Bueno, es que aquí estamos hablando de algo extraordinario. No estamos hablando de que Jesús no quiere ser nuestro amigo, sino hacemos lo que Él nos manda, sino tenemos que entenderlo en la perspectiva correcta, porque dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que el Señor está mandando? Permanecer en su palabra. Porque cuando permanezcamos en su palabra, y aunque aquí está hablando a los judíos, a los discípulos, antes de que Cristo fuera a la cruz, si ellos permanecían en él, Jesucristo iba a morir, iba a resucitar y ellos iban a nacer de nuevo. Y entonces, por causa de la palabra, por causa de hacer lo que Jesús les dice que hagan, porque lo que Dios te dice que hagas a través de su palabra, porque lo que Cristo te dice que hagas a través de tu palabra, no es para obligarte, no es para condenarte, no es para esclavizarte, es para que tú puedas creer, para que tú puedas caminar en la fe que te permite apropiarte de la gran bendición en la cual Dios te llamó a vivir, en lo mejor de Dios. Cuando el hombre compara las cosas de Dios con las cosas de los hombres, de una manera sensual en los sentidos, de una manera racional en la lógica humana, de una manera religiosa, la carne siempre va a buscar las cosas de la carne y no las cosas del espíritu. Recuerda, Romanos 8 nos dice que las cosas de la carne son enemistad con las cosas del espíritu y las cosas del espíritu no van con las cosas de la carne no desea las cosas del espíritu. Pero el Señor Jesucristo nos está diciendo, si hacen lo que yo os mando, permanezcan en mí, ámense los unos a los otros, permanezcan en mi amor, entonces podrán entender la obra terminada, completa y perfecta, y podrán ser introducidos por gracia en esta fe para alcanzar lo más alto deseado, para alcanzar lo que fuimos llamados a hacer, alcanzar, a tener y a hacer, a manifestar por causa de lo que somos y lo que ya nos fue dado. Ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No me elegisteis a mí, pero yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis os unos a los otros. Dice el Señor Jesucristo, yo os elegí a vosotros, el Señor te eligió a ti. Y yo te he puesto para que vayas y lleves mucho fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto no se manifiesta si no vas. El fruto no se manifiesta si no hablas. El fruto no se manifiesta si no crees y actúas de acuerdo a lo que crees en la palabra del Señor. Y entonces, una vez que llevéis el fruto,
muchos, no solo tu vida, la vida de los tuyos, la vida de los que están cerca de ti y muchos otros que no te conocen, podrán saciarse del fruto de Cristo, que será llevado por causa tuya. Y vuestro fruto permanezca, lleve fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, estés continuamente saciado del fruto de Dios, manifestando el fruto de Dios y causando una bendición para todos aquellos que tienen, que son, digamos que, impactados por el fruto de Dios en tu vida, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, para que todo lo que hablares en el nombre de Jesús, para que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él os lo dé. Recuerda que tú no vas a pedirle al Padre algo que ya te fue dado, porque Él ya te lo dio. El Señor tampoco te está diciendo que tú le pidas al Padre que haga algo por ti cuando Él te dice que tú lo hagas. Así es que es muy importante que entendamos que Dios ya nos dio todo. ¿Qué tienes? Todo lo que Dios ya te dio en Cristo. Así es que es necesario que hablemos en el nombre de Jesús, que hablemos en el nombre de Jesús, que hablemos en el nombre de Jesús. Pedir significa también ordenar. Pedir significa también recibir. Pedir significa también declarar. Así es que, ¿qué le voy a pedir al Padre en el nombre de Jesús? Que me revele su palabra. ¿Qué le voy a pedir al Padre? Que me fortalezca, que, que desde mi interior produzca ese querer como el hacer, como dice su palabra. Que me dé que la sabiduría que me ha dado, que permita que me revele, que envíe obreros a su mies, que me haga sensible cuando yo escucho la palabra, cuando yo leo la palabra, cuando medito la palabra y permanezco en ella, a entenderla, a que me sea revelada. Y tengo que declarar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me ha enseñado. Así es que es una gran bendición cuando tú y yo podemos entender y creer correctamente acerca de lo que Jesús nos ha mandado. Esto es permanecer en Él, permanecer en su palabra, saber que Él es la vid, el Padre, el labrador. Si el Padre es el labrador, entonces, Señor, límpiame con tu palabra. Y entonces yo necesito la palabra. Señor, Padre, límpiame con tu palabra. Señor, levántame. Y entonces tengo que ir a la palabra y creer la palabra y declarar la palabra y permanecer en la palabra y permanecer en su amor y saber que fui llamado rama, pámpano y saber que fui llamado a permanecer en Cristo porque Él permanece en mí y saber que fui llamado a dar fruto, el fruto de Cristo. No tener en mi mente, en mi cabeza, el hecho, lo que dice el mismo Señor Jesucristo hablando de los fariseos, por sus frutos os conoceréis. Así es que tu vida y mi vida fueron llamadas a ser conocidas, a glorificar al Padre, dice el Señor Jesús ahí. Si llevas mucho fruto, si llevas fruto, glorificas al Padre. Así es que, Padre, permíteme que yo te glorifique con el fruto de Cristo en mi vida. Padre, permite que el fruto de Cristo en mi vida sea tal el fruto del Espíritu para que tú seas glorificado, no yo, Señor, sino tú. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, porque no solo Dios sabe que nos ha hecho hijos, y no solo Dios sabe que nos ha dado su palabra para que tú y yo sepamos esto, y Dios sabe que la bendición Él la ha puesto delante de nosotros para escoger la vida y no la muerte. Sabiendo que su expectativa, que sus deseos, Dios sabe que sus deseos hacia nosotros son de bien y de paz y no de mal. Para que tengamos un futuro asegurado. Y el Evangelio, Cristo Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, es nuestra ancla que nos sostiene, que no nos deja salirnos del trono de su gracia, de la esperanza bendita.
y Él viene por nosotros. Y aunque este mundo sea un mundo de caos y de tinieblas, Él nos llamó a perseverar y a hacer luz en las tinieblas y a hacer sal en la tierra. Así es que perseveremos en la palabra. No hay algo más poderoso en el universo que la palabra de Cristo. Experimentemos el poder de la palabra, permanezcamos en Jesús. Recuerde, Jesús es la palabra es Jesús. La palabra es Jesús, la palabra es Dios y la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra es Jesús y no hay algo más poderoso en la tierra que la palabra de Cristo. Y tú y yo fuimos llamados a permanecer en su palabra y que cuando ponemos la palabra en nuestras bocas y estamos poniendo la palabra que Dios ya habló en nuestras bocas y armonizando con el poder de la palabra de Dios en nuestras bocas, es porque la palabra está siendo concebida en el corazón y la palabra va a producir fruto, cual a 100, 60 y 30, fruto de Cristo, porque Cristo es la vid. Nosotros simplemente somos las ramas. El fruto proviene de la palabra. El fruto viene de la palabra. El fruto es el fruto del Espíritu, es el fruto de la justicia. Cuando tú y yo, como dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, muertos a los pecados, vivimos en la justicia y por sus heridas ya hemos sido curados. Gracias, Padre, te damos por tu amor y tu bendición. Y gracias, Padre, por la vida de mis hermanos y la vida de sus familias que cada uno de ellos representan. Y gracias te doy, Padre, también por el ministerio, por el servicio, por la bendición que tú causarás en muchos a través de los que están creyendo, a través de mis hermanos en el nombre de Jesús. Padre, permite que podamos glorificarte a través de llevar mucho fruto. Padre, límpianos a través de tu palabra, cuando nosotros a través de tu palabra renovamos nuestras mentes para ser transformados. Padre, gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús, por ser tú el labrador y Cristo Jesús la vid, y permitir que nosotros seamos los pámpanos y permitir que podamos llevar fruto y mucho fruto. Padre, gracias por tu palabra que nos limpia y que nos hace permanecer firmes y que concebida en el corazón producirá fruto de justicia, el fruto del Espíritu, el fruto de Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional, por tu obra terminada, completa y perfecta, y tu Espíritu Santo en nosotros. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, quienes recibimos de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, y declaramos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.